Bueno, pues vamos a dar inicio. El tema es la coraza de justicia y todo el capítulo, más bien la parte de Efesios 6 del capítulo del verso 10 en adelante nos habla de lo que es la armadura de Dios y nos hace la invitación, ¿verdad? Nos hace el llamado a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿sí? No podemos perder de vista que nosotros pertenecemos a un reino espiritual. Dios es espíritu y nosotros somos peregrinos, dice la Biblia. Nosotros vamos de paso en esta vida. Cuando tú vas a un entierro, te queda muy claro que vamos de paso en este mundo y que nuestra meta, la meta del cristiano es llegar a la tierra prometida, ¿no? Quienes estaban en Egipto tenían esa promesa de una tierra prometida y ellos tuvieron un largo camino para finalmente poder llegar, y nosotros estamos en la misma situación. Nosotros vamos de camino a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén, ¿sí? Y esa es la promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. Sin embargo, hay muchos peligros. Siempre estamos siendo acechados por peligros. ¿Por qué? Porque somos extranjeros, ¿sí? Además, la noche está avanzada, el Señor está por venir y nosotros siempre estaremos expuestos a ser acechados por Satanás. Por eso la palabra de Dios de continuo nos exhorta, nos anima, nos llama. Y en la carta a los Efesios específicamente, tan solo aquí en estos pocos versos, 2 veces nos están exhortando y nos están llamando a que nos fortalezcamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Hay una versión actual que dice que su poder es irresistible. El poder de Dios es tan grande y somos llamados a venir a ese poder de Dios, a tomar de su fuerza, a recibir de Él fuerza para poder estar firmes, para poder siempre seguir adelante. Esperanza es seguir adelante. Ajá. Y el Señor siempre, cuando salían a la guerra, daba la instrucción siempre derecho, perdón, y hacia adelante. Ajá. Un soldado tenía que ir siempre hacia adelante, no podía retroceder, no podía, el enemigo podía ponerlos en fuga, podía hacerlos que huyeran y que se metieran en las trincheras, pero esa no era la voluntad de Dios. Dios siempre hablaba al rey y les decía, yo te voy a entregar a ese ejército, ¿verdad? Si el pueblo quería hacer su voluntad, pues seguramente iba a salir huyendo delante del enemigo. Pero si el pueblo ponía en Dios su confianza y atendía a Dios, el pueblo siempre podía ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque quien iba adelante era el Señor. El objetivo nuestro es vida eterna, ¿no le parece? Alcanzar vida eterna. Esa es la promesa que tenemos, alcanzar vida eterna. Por consecuencia, vamos a querer ser asaltados por el enemigo, por nuestro adversario. Y en el verso 14 dice la palabra de Dios en Efesios 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y estamos en el segundo tema, ¿no? La coraza de justicia nos ocupa hoy. Y la coraza de justicia era esa parte de la armadura que haga de cuenta que era como un chaleco. Ajá. El chaleco nos cubre la parte de la espalda y la parte delantera, por así decirlo, ¿verdad? Y la armadura la coraza estaba elaborada por diferentes materiales. Había un tipo de cuero que era muy duro, que era muy duro,
las flechas no le traspasaban las espadas tampoco, pero especialmente había una coraza que tenía partes metálicas, partes metálicas sobre tela, y eso la hacía que fuera una pieza muy, muy buena, muy efectiva ante los ataques. Se protegían partes vitales como el corazón de la parte delantera y de la parte de las espaldas, los pulmones. Entonces, esta parte de la armadura es una arma defensiva. La coraza es una arma defensiva, quiere decir que me defiende de los ataques externos, ¿verdad? Entonces, los soldados debían siempre portar su armadura, era parte de su valentía, era parte de su coraje, porque en la guerra no te puedes andar con medias tintas, ¿sí? Entonces un soldado que era valiente, un soldado que echaba mano del coraje, era porque bien entendía que el enemigo es feroz, bien sabía que su enemigo, su oponente, es feroz. Y para entrar un poquito más con claridad a qué se refiere esta parte de la coraza de justicia, ahí en Job 29:14 nos dice algo ya que ya nos empieza a meter al terreno de práctico. Y dice en Job 29:14, dice así la escritura: me vestía de justicia y ella me cubría, como un manto y diadema era mi rectitud. Y entonces aquí Job ya nos está diciendo, nos está dando mucho luz acerca de lo que nosotros hoy tenemos que aprender. Dice que la justicia le cubría, la justicia le cubría. Dijimos que es un arma defensiva, o sea, protectora, que nos cubre. La rectitud, entonces, cubre, la rectitud nos protege. En Dios habla hoy, se le llama la coraza de rectitud. Se le llama la coraza de rectitud. Dice que actuando correctamente. Y me acuerdo cuando David dice, por ejemplo, que él andaba en derredor del altar de Dios, o sea, buscando la presencia de Dios, dice con manos limpias. Con manos limpias. O sea, una vida recta, una vida de integridad. Y algo muy interesante es que la armadura de Dios es proporcionada por Dios. La vez pasada miramos literalmente que Jesús es la verdad, cuando mirábamos el cinto de la verdad, y que tenemos que ceñirnos con la verdad. La Biblia dice que ciñamos nuestro entendimiento con la verdad. Y es entonces proporcionada por Dios. Cada parte de la armadura es una gracia, es decir, es recibida de parte de Dios. Y Él nos la da, pero nosotros somos quien debemos de ponérnosla. Nosotros somos quien la vestimos. Y para poner un ejemplo, vamos al segundo libro de Samuel, vamos a ver el capítulo 20, segundo libro de Samuel 20. Vamos a ver el ejemplo de un general del rey David. Había tenido un general que hacía lo que su gana se le daba, que era Joab, que era un hombre que no se sujetaba. Joab no era un hombre bueno, era muy buen guerrero, pero ¿de qué servía si realmente no servía como debía a su rey? Y entonces, en época de tremenda necesidad, David pues como que lo destituye y ahora se dirige a Amasa. Y mire, vamos a ver en el 20,
del 8 al 10, dice la palabra. Bueno, David le manda, perdón, permíteme regresarme un poquito. El Señor, David manda a Amasa que vaya en contra de Bicri, que se había sublevado contra el reino de David. Y manda a Amasa, al general, y le dice, ve y ponle un alto, ¿verdad? Porque nos va a ocasionar muchos problemas. Y va Amasa a hacer eso, pero dice que Amasa se tarda. David le dice que no se tarde. David le da la instrucción que sea diligente y que no tarde. Y dice que Amasa se tarda más de lo debido. Se tarda más de lo debido. Y entonces, David tiene que enviar a Abisai. Entonces David envía a Abisai para que vaya y haga lo que le había mandado a Amasa. Y estando en esa situación, también Joab, como dijimos, que no se sujetaba y que era un hombre hostil, difícil, pues va también a la guerra. Y ya vamos a leer el 8 y al 10. Dice, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto de una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab siguió a su hermano Abisai. ¿Qué fue lo que hizo Joab? Mató al general porque él quería ser el general. ¿Y qué pasó? ¿Qué vemos aquí en el ejemplo de Amasa? Amasa, siendo general, se descuidó. Siendo general, no se comportó a la altura de lo que estaba ocurriendo, de la situación que se estaba viviendo en el reino de David. Amasa, para empezar, que se tarda. ¿Quién sabe por qué se tardó? No lo dice la Biblia. Pero algo que sí dice la Biblia es que él no traía armadura. No traía la coraza, porque la coraza cubre toda esta parte, cubre la espalda y cubre el frente. Tenemos 12 costillas de un lado y 12 costillas del otro lado. ¿Y por dónde entró el puñal? Por la 5ª costilla, más o menos a la mitad. Lo cual quiere decir que él no traía la coraza. ¿Y cuál fue la consecuencia? Tremenda situación, ¿verdad? Fue apuñalado. ¿Y de qué manera? Dice que se le derramaron las entrañas. Y ahí murió. Y Joab, que era un rebelde, siguió haciendo su voluntad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando la palabra de Dios nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, es que es algo a lo cual de verdad tenemos que atender. Porque nosotros también tenemos un enemigo que no cesa, un enemigo que no duerme, que no para. El Señor quiere que nosotros siempre estemos firmes y siempre tengamos la armadura, y no descuidemos ni nuestro corazón ni nuestras espaldas. Vamos a Isaías 51, es un versículo muy interesante. Profeta Isaías capítulo 51, vamos a leer versos 13 al 16. Dice, y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto,
no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Y aquí puedo ver a Dios sacudiéndome, diciéndome, oye, ya no estés angustiada, deja de estar temerosa, ¿sí? ¿Hay quien te oprime? Sí. ¿Sí? ¿Tienes adversarios? Sí. Todos tenemos adversarios, ¿sí? Todos tenemos enemigos que nos pueden estar acechando, pero dice el Señor, ¿ya te has olvidado de mí? Y Dios comienza a mostrarnos su grandeza, y no solo su grandeza, sino su amor y su fidelidad, porque me encanta, es hermoso como dice el 16, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Es decir, Dios ya me tenía debajo de sus alas. Dios ya me tenía adherida a su pecho cuando Él estaba creando este mundo, ¿sí? Y dice el Señor, ¿y por qué estás afligida? ¿Y por qué estás oprimida? ¿Y por qué te dejas caer? Dice el Señor. ¿Y por qué te dejas angustiar? ¿Por qué? ¿Qué te has olvidado de que yo soy tu Dios, Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Y a veces así vivimos en tremenda angustia y en tremenda ansiedad. Y nada podemos arreglar con eso, ¿está de acuerdo? ¿Qué podemos arreglar con toda la angustia y toda la ansiedad y la desesperación? En lugar de ir a Dios, ¿sí? En lugar de ir a Dios, en lugar de recordar a Dios, nos consume la ansiedad, nos consume la situación, ¿verdad que sí? Y mira cómo dice aquí mismo en el 59, verso 17, estamos en Isaías 59, 17, y estas son palabras proféticas del Mesías, es decir, de Jesús. Dice, pues de justicia se vistió como de una, ¿qué? Coraza. Sí, esto nos lleva todavía más luz y más claridad. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, con ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Y estamos viendo aquí a Jehová de los ejércitos, ¿no? Y estamos viendo aquí a Jesús poderoso. Pero qué interesante que dice la Escritura aquí que Jesús se viste con una coraza de justicia. Sí. Jesús mismo se viste con una coraza de justicia. Y esto es interesante, porque a veces pensamos, bueno, que es muy difícil para nosotros, que es algo que no entendemos. ¿Qué es eso de la coraza de justicia? No lo entiendo. ¿Cómo es la armadura de Dios? Pero Jesús, que es nuestro ejemplo, cuando Él estuvo en este mundo, siempre actuó en justicia. Todo lo que Él hacía era en rectitud. Todo lo que hacía estaba dentro de lo que está escrito. Nunca, no era como Joab, que hacía lo que él quería, ¿verdad? El rey decía una cosa y él hacía otra. No. En el libro de la sabiduría 5:19 dice respecto de Dios, solamente anótelo porque no lo va a encontrar si usted trae Reina Valera o Nueva Traducción Viviente, no lo va a encontrar porque es un libro apócrifo. Sin embargo, tiene sabiduría. No es palabra, revelación de Dios, pero tiene sabiduría. Y dice que de Dios dice, toma su santidad como escudo impenetrable. Ay, me sorprendí tanto. Y me encantó. De Dios mismo dice
que Él mismo, Dios toma su santidad como un escudo impenetrable. Y usted puede decir, pero Dios, ¿para qué lo ocupa si Dios es Dios? Dios no necesita un escudo, Jesús no necesita una coraza. Usted puede decir eso. Bueno, es que Dios quiere que nosotros aprendamos cómo es el adversario. Y cómo debemos ser nosotros. Porque le voy a poner un ejemplo. En el mismo cielo hubo rebelión, ¿sí o no? ¿Quién se rebeló en el mismo cielo? Lucifer. En el mismo cielo hubo rebelión. ¿Sí? Jesús fue tentado cuando estuvo en este mundo. ¿O no lo dice ahí la palabra en el Evangelio? Estaba en oración, estaba en ayuno y fue tentado por Satanás. Y me gusta cómo la Escritura nos deja muy en claro que Dios Padre y Dios Hijo tomaban la justicia, la santidad como una arma protectora. Como una arma protectora. Y Él es Dios, Él todo lo puede, todo lo sabe. Pero Él le está diciendo, mírame, aprende. Así es el diablo de insistente. Ahora, no queremos aquí estar hablando solo del diablo y insistiendo en él porque él está vencido. Estamos hablando de nosotros, ¿sí? De lo que el Señor quiere que hoy nosotros aprendamos. Y él mismo, hay otro ejemplo muy bueno y que ya podemos ahorita ir nosotros más a la práctica, a algo más aplicable a nuestra vida diaria, y es el ejemplo de Pablo, me gusta mucho. Ahí en 2 de Corintios 6 vamos a leer los versos del el capítulo 6 de 2 de Corintios. Vamos a leer los versos del 6 al 7. Y usted en casa, por favor, hoy no va a leer un salmo, hoy va a leer 2 de Corintios 6. Acuérdese que siempre dejamos una porción de la Escritura que usted durante este día va a reflexionar, a leer, a estudiar. Y está hablando Pablo y está hablando, de cómo él dice, yo no quiero ser tropiezo para nadie. Dice Pablo, yo no quiero hacer tropezar a nadie, por el contrario, yo he tenido que padecer y he tenido que hacer muchas cosas para no ofender a nadie, ni faltarle a nadie. Y para llegar al punto, dice el 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y si usted lee un poquito más, Pablo da más características de lo que él daba, de cómo se daba, de cómo se conducía en integridad, cómo se conducía en justicia, cómo se conducía en amor. Y aquí hay varias cosas de las que nosotros podemos aprender. Dice, en pureza, en ciencia, o sea, conocimiento, en longanimidad, habla de una humildad que nos hace ser bondadosos y recibir a los demás. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, dice, en poder de Dios con armas de justicia. Luego entonces, el amor es un arma. Caminar en la verdad es un arma. Situarme en la verdad es un alma. Ahorita que ponía yo el ejemplo de una chica hace ratito, una chica que conozco de 46 años y le dio mucha risa a Carito. Pero, por ejemplo, situarnos en la verdad, pues yo ya soy una señora casada que tengo responsabilidad con mi familia, pero a veces se nos olvida y me quiero sentir de 20
y me quiero ir con mis amigas todo el día, ¿no? ¿Verdad? Pues hay que situarnos en la verdad. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra que yo tengo? ¿Cómo debe ser mi conducta? Está la palabra llena de verdad que me enseña. Ajá. Y Pablo aquí nos está dando ejemplos muy prácticos, ¿sí? De cómo tener una vida en integridad, una vida en santidad, una vida en santidad, una conciencia limpia, ¿sí? Y algo interesante, porque aparte de que dice que son armas de justicia, algo que también aquí dice muy importante, dice en poder de Dios. Ajá, en poder de Dios. El poder del, si usted vuelve a leer hoy las citas que dimos acerca de Jesús y de Dios, ajá, de cómo ellos también usaban armadura, cómo también se armaban, usted se va a dar cuenta, ajá, que eso implica poder. Implica poder sobre el pecado, implica poder sobre Satanás, ajá, implica poder para derribar todas esas cosas que de momento nos están tentando, que de momento nos están atacando, o que como leímos ahí en Isaías, ajá, ya nos tienen gimiendo y estamos amedrentados y estamos hasta el piso. ¿Sí? Por eso el Señor dice, ¿ya te has olvidado de mí? ¿Y todo el día estás gimiendo? Ajá. ¿Y todo el día estás con miedo? Dice el Señor, no, porque yo te amo, eres pueblo mío. Ajá. No lo olvides. Yo peleo por ti, ¿no? ¿No nos enseña eso el Señor en su palabra? Amén, hermanas. ¿Verdad que sí? Y entonces aquí estamos viendo ya cosas prácticas con las que yo puedo entender que yo me puedo poner la coraza de justicia. No hacer cosas injustas, no hacer cosas que están fuera de los mandamientos de Dios, no hacer cosas que yo bien sé que están mal. Sea de pensamiento, sea de palabras, sea de acciones. Tengo que conducirme de una forma justa. Le voy a leer lo que dice Job 29:14, que ya leímos hace un rato, pero ahora se lo voy a leer como lo dice en la traducción de Dios habla hoy. Dice, la justicia y la honradez eran parte de mí mismo, dijo Job. ¿Se acuerda que Job era un varón íntegro, verdad? Apartado del mal completamente, dice, y Job dice de él mismo, la justicia y la honradez eran parte de mí mismo, eran mi ropa de todos los días. Y bueno, quiero empezar la segunda parte, eran mi ropa de todos los días, pero aquí está hablando de virtudes que él tenía, ajá, de cosas que eran parte de su carácter. Y dice, eran mi ropa todos los días. Y esto nos habla, como dice Jesús, toma tu cruz, ¿cuándo? Hermanas, toma tu cruz, ¿cuándo? Cada día. Esto habla de que nosotras debemos ser perseverantes, ajá, de que cada día tenemos nosotros que ir con el Señor. Señor, ayúdame, guarda mi corazón, te entrego mi corazón. Ajá, Padre, no quiero en mi corazón guardar rencores, no quiero en mi corazón estar yéndome en la vanidad de este mundo. Padre, guarda mi corazón del enojo, guarda mi corazón de esto, guarda mi corazón de aquello, Señor. Pero es que yo tengo que ser intencional en ir con Dios y pedirle esto. Y eso es como la ropa que cada día nos levantamos y nos ponemos, ¿verdad que sí? No podemos andar sin ropa. Lo mismo dice aquí, o sea, no puedo andar sin la coraza de justicia, como Amasa. Y la primer parte, voy a regresar a la primer parte del verso, dice, la justicia y la honradez eran parte de mí mismo.
Aquí ya no está hablando de algo que él se ponía, sino hablaba de sí mismo. Está hablando aquí de su interior, de algo interno. Sí, de algo interno. Y es que la armadura es espiritual. Ajá. La armadura es espiritual, se refiere a lo interno, se refiere a mi corazón. Sí. Y esto me gusta mucho, dice que era parte de él mismo. Ponerse la coraza significa, le voy a dar una definición de un hombre de Dios que se llama Arthur Pink. Dice, ponerse la armadura de justicia significa mantener el poder de la santidad sobre nuestros afectos y nuestra conciencia. Significa mantener el poder de la santidad sobre nuestros afectos y nuestra conciencia. Y hay que preguntarnos, ¿cómo están mis afectos? Es decir, mis amores. ¿A qué le tengo cariño? ¿A qué le tengo apego? ¿Hacia qué me inclino? Porque yo tengo que mantener mi santidad, tengo que mantener mi justicia, mi rectitud sobre aquello que me seduce el corazón, sobre aquello que me llama tanto, sobre aquello que tanto quiero. ¿Sí? Tengo que mantenerme santo sobre eso que tanto me gusta, pero que sé que está mal, pero que sé que me va a apartar de Dios. Es que me encanta dormir y me encantan las telenovelas y me encanta la plática con las amigas, sí, pero entonces te gusta estar tan como a masa, sin retardándote, sin coraza, sin nada, y entonces cuando venga el ataque no te caiga de extraño que seas gravemente herida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo uso de la coraza, no estamos guardando nuestra santidad, no estamos cuidando el no pecar, no tenemos cuidado de no pecar. Yo tengo un poquito de problemas porque me quitaron la vesícula y bueno, yo me cuido, por ejemplo, de no tomar café. Y si le tomo un traguito, es un traguito nada más, porque es muy rico. Pero si tomo más café, ya sé que me va a hacer daño. Si tomo mucho picante, igual, como chilito por allá cada poquito, de vez en cuando, y poquito, no mucho. Lo tolero más que el café. Y así, me conozco y yo me cuido de ello, porque si no, sé que después me va a ir mal. Y lo mismo pasa con nuestro corazón. Lo mismo pasa con mi corazón. Yo tengo que saber qué partes estoy siendo vulnerable. Con lo que ves, con lo que oyes. Si tú reconoces que eres boquifloja, pues es allí, a ver, Señor, reconozco que mis palabras muchas veces me han metido en problemas. Mi manera de hablar me mete en problemas. Y yo digo, muchas veces no es que digas mentiras o que digas un chisme, sí, pero la manera en la que a veces hablamos al esposo, la manera en la que a veces hablamos con los demás, el tono en el que decimos a veces las cosas. Dicen por ahí que a veces las palabras son más hirientes, ¿no?, que un golpe. Y así podríamos poner muchos ejemplos de que me gusta esta definición porque nos deja muy en claro, mis apetitos de la carne, sí, pueden hacer que yo esté en graves problemas. Pero aquí dice que yo debo de mantener el poder de mi santidad. O sea, guardar mi santidad y saber que si yo busco la santidad, eso es un poder sobre la tentación, sobre el pecado. Y aquí también habla de la conciencia, muy importante. Todos tenemos una conciencia dada por Dios. Aún los que no conocen de Dios tienen una conciencia.
¿sí? Y saben lo que está bien y lo que está mal. Hasta los niños, por pequeños que sean, ya tienen conciencia, ¿no? Hay niños que le están picando ahí al hoyito donde está el enchufe y voltean a ver si alguien los ve, ¿verdad? Porque saben que está mal. Y la conciencia es muy importante, es algo que fue dado de parte del Señor, pero ¿sabe qué pasa en estos tiempos especialmente que estamos viviendo? El mundo con toda su ideología, el mundo con toda su, no sé si eso se llama información, ¿verdad? Pero lo que quieren es adormecer y adormecer y adormecer la conciencia. Desde más pequeños, los niños son un blanco terrible, los jóvenes son un blanco terrible del diablo de adormecer nuestras conciencias. Y todo lo que el mundo dice puede ser convincente, parecer bueno, etcétera, sí, pero nosotros tenemos al Santo, en el que no hay mancha ni pecado ni absolutamente nada. Nosotros tenemos al Santo que es nuestro Creador y nos ha dotado de una conciencia. Y aunque el mundo diga muchas cosas, gracias a Dios, nosotros tenemos al Santo. Y todo lo puedo comparar, todo, cualquier cosa que te cause duda, compáralo con Dios. Porque Dios es santo, nos ha dado una conciencia, nos ha dado un espíritu, y muy hermoso porque en Job declara que el espíritu que Dios nos ha dado nos hace que entendamos. Sí, dice literal, el espíritu que Dios nos ha dado nos hace que entendamos. Pero si la conciencia se ha adormilado, y se ha embotado por causa del pecado, el remedio es Jesucristo. Porque Él es la verdad, Él es la luz. Amén. Él es el justo. Amén. En Él hay toda santidad, toda santidad. Vamos a Isaías 51:1. Isaías 51:1 dice la Escritura: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Sí. Mirad a la piedra, espérenme, es que no es 51, es 52, 52:1. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y vea cómo dice: despiértate, despiértate. ¿Y de qué dice que nos vistamos? De poder. De poder. Y la santidad es poder. Tu vida recta, pero más que recta, y tu vida íntegra, pero más que íntegra, tu vida santa. Vivir la justicia, vivir a la justicia, eso da poder. Me da poder sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre todo engaño del enemigo. Acuérdate que Él no duerme, y como Él quiere tenernos adormecidos, pero el Señor nos está diciendo en esta mañana: vístete tu ropa hermosa. Dice Job que su rectitud era como un manto, ¿no? Y vimos del mismo Jesús que Él se vestía de justicia. ¿Y para qué se vestía Jesús de justicia? Para la guerra. Para la guerra en contra del adversario. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Y esto no tiene nada que ver con lo que el mundo dice del empoderamiento de la mujer. No tiene nada que ver. Este poder, dice, es el amor. Este poder es: haz lo justo. Este poder es: ubícate en la verdad de Dios, de la palabra de Dios.
¿Qué te aconseja Dios como esposa? ¿Qué te aconseja Dios como hermana? ¿Qué te aconseja Dios como prima? Como hija, como madre, como hermana en Cristo? ¿Qué le aconseja al matrimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo deben de ser las cosas? Eso es poder cuando nosotros acatamos sus mandamientos, los hacemos nuestros. Ahora, la coraza de justicia tiene mucho que ver con el buen testimonio. Ya hablamos de lo interno, pero déjame salirme un poquito. El buen testimonio. Dice en Romanos 7 que no debamos nada a nadie. 13:7 de Romanos, solamente anótalo. Pero dice que no debamos nada a nadie, sino que paguemos al que le debamos tributo, tributo. Dice al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice, no le deban nada a nadie. O sea, eso está hablando del testimonio. De que aún con las autoridades, no dice que si son buenas o que si son malas, no, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 8? Vamos a Romanos, ese sí lo vamos a buscar, a leer el verso 8 completo. Ajá, 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate. Dice el Señor, no le debas nada a nadie. ¿No estás respetando a tu vecino? Pues respétalo, dice el Señor. A ver, los niños, ¿están respetando a su maestra? No, pero que la maestra es esto. No. Dice el Señor, ella o él merecen respeto porque es la maestra o el maestro. Al esposo, hermanas. Al esposo, ¿lo estás respetando? No, pero es que es incrédulo. Pero es que muchos pero dice el Señor, no debas. Y especialmente en la parte del amor. Dice, en el amor siempre estamos en deuda. Siempre estamos en deuda. ¿Sabe por qué? Porque debemos de amar hoy y siempre. Y siempre debemos amar. Entonces ahí siempre estamos en deuda. Siempre tengo que amar más a mi esposo, tengo que amar más a mis hijos, tengo que amar más a mis padres, tengo que amar más a mis hermanos en Cristo. Siempre. ¿Se da cuenta? Entonces aquí ya vemos cómo se aplica esto. Porque dicen, la armadura espiritual, ¿cómo será eso? Pues una vida en santidad. Una vida de fe también. Una vida de fe, porque dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo contrario a la justicia es la impiedad. Sabe que un impío es una gente incrédula, y como es incrédulo, ni honra a Dios ni le importa nada lo de Dios. Eso es una persona impía y es lo opuesto a la justicia. Un justo es una persona de fe. Un justo es alguien que honra a Dios. Un justo es que se cuadra con Dios. Un justo es quien conoce a su Dios y por eso lo ama y por eso lo honra y lo respeta y lo obedece, ¿verdad? Y mire lo que dice 1 Corintios 6:9. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 11. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria, o sea, qué poder, es que esto es poder, hermanas. Ajá, qué poder, ese es el camino que el Señor nos abrió, esta es la bendición del cielo. Me encanta, o sea, fíjese lo que Dios ya hizo con nosotros. Que dice que ya fuimos, ¿qué? Ya fuimos lavadas, ya fuimos santificadas, ya fuimos justificadas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cada día vestirnos de la armadura de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿No le parece, hermana? Gloria a Dios. Y es que a veces estamos dormidas, a veces estamos dormidos y no hacemos lo que nos enseña la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, no es que vamos a estar hablando del diablo, porque pobre diablo le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Pero simplemente que estamos dormidos, simplemente que no estamos firmes, que estamos débiles porque no hemos ido a la fuente de poder que es el Señor. Ajá. Recordemos que Él nos proveyó de una armadura, pero es nuestra responsabilidad ponérnosla. Amén. Él nos hizo nuevas criaturas, somos nuevos en Cristo. Ajá. Y Él no fuimos creados para buenas obras, fuimos creadas para buenas obras, ¿sí? Pero nosotros tenemos siempre, cada día, ser cuidadosas. Vamos a terminar con Juan 5:30. Juan 5:30, que debe ser el motivo de oración, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30, dice así, dice: no puedo, son palabras de Jesús, está hablando nuestro Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio, la del Padre. Y qué bonito. ¿Sí? Dice que el juicio que él hacía, los juicios que Jesús hacía eran justos. ¿Por qué? Porque oía al Padre, porque tenía comunión con el Padre. Y muy, muy importante, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y creo que esa debe ser nuestra oración, hermanas. Nuestra oración para buscar siempre tener puesta esa armadura, esa coraza. Sí. Señor, yo quiero ser justa porque estoy buscando hacer tu voluntad. Porque busco hacer tu voluntad. ¿Le parece que oremos? Que oremos. Padre, en esta mañana agradecemos la luz de tu palabra y oramos en nombre de Cristo Jesús, que lo que hoy nos has hablado se haga carne en nosotros. Gracias porque tú estás delante de nosotros y a ti podemos mirarte y seguirte siempre, Señor. Gracias por habernos dejado una armadura y decirnos, Señor, cómo debemos conducirnos. No como el mundo, no son las armas del mundo, no es la forma del mundo, no son las estrategias del mundo, no es como todo el mundo va y como todo el mundo actúa. No es así. Ayúdanos, Señor, que nuestro entendimiento sea renovado y oramos como Jesús, Señor, que busquemos hacer tu voluntad. Oramos como Jesús hacía, que Él en su comunión con el Padre, Señor, oía de ti y hacía lo que tú le decías, Padre, se conducía dirigido por ti. Y en esta mañana oramos que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos permita
encontrarnos siempre dóciles a Él. Oro que cada una de nosotras voluntariamente nos rindamos a ti, Señor, que cada una de nosotras seamos dóciles a tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, a tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a Jesucristo, nuestro Salvador. En esta mañana así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y qué importante y qué buena cita para terminar creyendo que si buscamos como Jesús hacer la voluntad de Dios, estaremos guardando nuestro corazón, porque la justicia protege y guarda, protege y defiende nuestro corazón. Amén.